Bueno, retomando en esta última parte de lo que es polímeros de mayor consumo, iremos nombrando indistintamente lo que son polímeros de origen termoplástico, elastoméricos y finalmente los termorrígidos. Empezando por los polímeros termoplásticos, aquellos que se pueden reciclar una y otra vez. Ya habíamos visto un listado de los más comunes, como el polietileno, cloruro de polivinilo, politetrafluoretileno o teflón, polipropileno y poliestireno, entre otros. Fíjense que la unión de enlaces covalente más simple, el monómero más simple, es el representado en lo que es el polietileno. Si nosotros a un hidrógeno del polietileno lo reemplazamos por un átomo de cloro, obtendremos el monómero del PVC. Si a su vez nosotros a los 4 hidrógenos del monómero de polietileno lo reemplazamos por 4 átomos de flúor, tendríamos el politetrafluoretileno o teflón. Si nosotros, partiendo siempre del polietileno, un átomo de hidrógeno lo reemplazaríamos por un grupo metilo, tendríamos el monómero del polipropileno. Y si un átomo de hidrógeno lo reemplazáramos por un grupo fenilo, tendríamos lo que denominamos el monómero del poliestireno. Vamos a empezar con el más simple, que es el polietileno. Es una cadena lineal, ¿sí?, cuyo monómero es justamente esta unidad repetida n veces. Es el polímero más común, el que más vemos en nuestro día a día, es el plástico más popular del mundo. Con este polímero se hacen las bolsas de almacén, también se pueden hacer frascos de shampoo, juguetes e incluso en algunos diseños chalecos a prueba de balas, aunque no es el uso más común. El uso más común son los que vimos. Esta es una clásica cadena lineal polimérica, ¿sí? Piensen que, como dijimos, esta es una representación lineal ideal, ya que estas unidades tienden a adoptar una configuración tridimensional de zigzag y a tener enrollamientos. Una cadena, imagínense la infinidad de cadenas que puede contener una masa de este polímero polietileno. A veces algunos de los carbonos, en lugar de tener hidrógenos unidos a ellos, tienen asociadas largas cadenas de polietileno. Estos son los ramificados o de baja densidad, de acuerdo a la cantidad de ramificaciones que tengan, ¿sí? Y a su vez que estas ramificaciones tengan a su vez subramificaciones, cada vez será más ramificado. Cuando no hay ramificación, o sea, son todas líneas ideales, se llama polietileno lineal o HDPE, High Density Polyethylene. El polietileno lineal es mucho más fuerte que el polietileno ramificado, pero el ramificado es más barato. Cuando decimos que el polietileno lineal es mucho más fuerte,
decimos que tiene las mejores cualidades mecánicas. El polietileno de alta densidad es un sólido rígido translúcido. Cuando lo calentamos se ablanda. Puede ser moldeado como películas delgadas, pero también puede ser moldeado como envases. A temperatura ambiente no se deforma ni estira con facilidad. Estamos hablando a 20 grados. Se vuelve quebradizo a una temperatura de menos 80 grados centígrados. Es insoluble en agua y en la mayoría de los solventes orgánicos. El polietileno de baja densidad es un sólido blando translúcido. Se deforma completamente por calentamiento. Los films se estiran muy fácilmente, por lo que se usan comúnmente para envoltorio de comida. El derivado de el gas etileno o etileno, ¿sí?, que es un alqueno, al abrirse la doble unión covalente, posibilitan mediante un proceso de polimerización se van construyendo las cadenas del polietileno. La fórmula condensada del polietileno la vemos en el ángulo inferior derecho. Vamos a otro plástico muy usado, el polipropileno. Es uno de esos polímeros muy versátiles. El polipropileno cumple una tarea como plástico, pero también se puede extrudar y dar fibras. Como plástico, el gran uso es envases para alimento, capaces de ser lavados en un lavaplato. También se utiliza mucho en alfombras de interior y exterior, tipo en las que encontramos en las piscinas, en las canchas de golf, minigolf. El polipropileno no absorbe agua prácticamente. Se usa también fundamentalmente hoy en piping, en todo lo que es cañerías de termofusión, cañerías plásticas. Estructuralmente es un polímero vinílico, similar al polietileno, solo que uno de los carbonos de la unidad tiene, en vez de un hidrógeno, un grupo metilo. El polipropileno se manufactura a través del monómero propileno por el sistema de adición que ya hemos visto. Las macromoléculas del polipropileno contienen generalmente entre 5.000 a 20.000 unidades monoméricas. El arreglo estérico de los grupos metilos unidos en cada átomo de carbono puede variar. Si todos los grupos metilos se ubican en el mismo lado de la cadena, el producto se conoce como propileno isotáctico. Solamente este propileno cumple con los requisitos necesarios para su uso en la fabricación de artículos sólidos. Diremos que la estructura estereorregular o isotáctica favorece el desarrollo de regiones cristalinas. Generalmente en las piezas moldeadas, moldeadas, se obtiene una cristalinidad del 50 al 70%, dependiendo, por supuesto, siempre de las condiciones de procesamiento. Las cadenas moleculares raramente se incorporan en su totalidad a los dominios cristalinos, ya que contienen pares no isotácticos. Nunca todas las diferentes líneas del polipropileno son idénticas, por lo tanto incapaces de cristalizar. Por lo tanto diremos que también, aparte de una estructura cristalina, tiene una estructura amorfa. La estructura cristalina da origen a alta resistencia y rigidez. ¿Por qué? Debido a las fuerzas secundarias.
fuerzas de Van der Waals, mientras que las regiones desordenadas, amorfas, retienen una gran movilidad. Son más plásticas. El polipropileno isotáctico es entonces un material termoplástico que, aún por encima de la temperatura de transición, presenta una relativamente alta rigidez y resistencia. Como volvemos a mencionar, en la mayoría del polipropileno que nosotros utilizamos es el isotáctico. Pero a veces también utilizamos el polipropileno atáctico, que significa que los grupos metilos están distribuidos al azar a ambos lados de la cadena. Utilizando catalizadores en la fase de producción, podemos hacer copolímeros en bloque que contengan bloques de polipropileno isotáctico y bloques de polipropileno atáctico. Este polímero es parecido al caucho y es un buen elastómero. Acá vemos que con los que nosotros conocemos como polímeros termoplásticos, también a veces los podemos convertir en termoplásticos elastoméricos. ¿Sí? El polipropileno atáctico sería parecido a la goma sin ayuda de los bloques isotácticos, pero no sería muy fuerte. Los bloques isotácticos rígidos mantienen unidos al material atáctico gomoso. La mayoría de los tipos del caucho deben ser entrecruzados para darle fuerza, pero esto no ocurre con los elastómeros del polipropileno. Tener presente entonces estas características cuando nosotros estamos utilizando polipropileno. Todas estas son características que devienen de la faz química y también de acuerdo a su isomería. El poliestireno es un plástico económico y resistente, y probablemente solo el polietileno sea más común en su vida diaria. El poliestireno, de nuevo, tenemos que pensar que es un polímero en donde un hidrógeno, digamos, está reemplazado por un grupo fenilo. Puede presentarse en forma de espuma para envoltorio o como aislante. El poliestireno es un polímero vinílico. Estructuralmente es una larga cadena hidrocarbonada con un grupo fenilo en uno de los lados. Acá estamos señalizando el monómero del poliestireno. Es también un componente de un tipo de caucho duro llamado poliestireno butadieno estireno, o SBS. El SBS es un elastómero termoplástico o un termoplástico elastomérico, ¿sí? Dentro del poliestireno, llamado poliestireno sindiotáctico, este es diferente, porque los grupos fenilos de la cadena polimérica están unidos alternativamente a ambos lados de la misma. El poliestireno normal, o el atáctico, no conserva ningún orden. El nuevo poliestireno sindiotáctico, que es otra clasificación, es cristalino, funde a 270 grados centígrados. Vemos acá entonces la diferencia entre el poliestireno sindiotáctico, ¿sí?, en donde alternativamente los grupos fenilos se van incorporando hacia un lado y hacia otro de la cadena, y el poliestireno atáctico, en donde se van colocando en forma random, ¿sí?, no tiene un orden preciso. El poliestireno sindiotáctico, al tener los grupos fenilos dispuestos en forma regular a ambos lados de la cadena, se agrupa en cristales, por eso es un polímero semicristalino. El atáctico no lo es. Diremos que finalmente el poliestireno atáctico no tiene uso.
Vayamos ahora al cloruro de polivinileno o polivinil cloruro. El monómero, entonces, es este que vemos hacia la izquierda. Por radicales libres se produce la polimerización, ¿sí? Esta es una de las tantas cadenas que se repite n veces con un átomo de cloro ligado en forma covalente al átomo de carbono. El cloruro de polivinilo o PVC es el plástico que en la ferretería lo podemos encontrar en forma de caños para uso sanitario fundamentalmente. Los revestimientos vinílicos en las casas se hacen de este material. Antiguamente el PVC fue muy utilizado en los automotores para hacer los llamados techos vinílicos. El PVC es útil porque resiste fuego y agua. Es un material que debido a su resistencia al agua se lo utiliza para hacer impermeables y cortinas para baño, y por supuesto los caños que mencionamos. También tiene resistencia a la llama porque contiene cloro. Cuando se intenta quemar el PVC, los átomos de cloro son liberados, inhibiendo la combustión. Por eso es un material muy buscado cuando queremos que el material tenga efecto antillama. Estructuralmente el PVC es un polímero vinílico. Es similar al polietileno, con la diferencia que cada dos átomos de carbono, uno de ellos que está unido a un átomo de hidrógeno, esté sustituido por un átomo de cloro. Se produce por medio de radicales libres. Otro tipo de plástico, el teflón, conocido comercialmente, o politetrafluoretileno. Se utiliza para fabricar sartenes donde no se pegue la comida. Esta es la gran característica del teflón. Es antiadherente, absolutamente. Es el mismo material, se utiliza para tratar alfombras y telas, para hacerlas resistentes a las manchas. ¿Por qué? Porque las manchas no se pegan a la superficie. También es muy útil en aplicaciones médicas, dado que el cuerpo humano raramente lo rechaza. Se hacen implantes. Como vimos, el politetrafluoretileno o teflón está compuesto por una cadena carbonada donde cada carbono está unido a dos átomos de flúor. Vamos a entrar ahora a los policarbonatos, ¿sí? Los policarbonatos tienen una característica de tener un grupo carbonato o un grupo bifenol y un grupo fosgeno, ¿sí? Esto comienza con la reacción del bifenol A con hidróxido de sodio para dar la sal sódica del bifenol A. El policarbonato o policarbonato de bifenol A, que es el más común, es un plástico claro para hacer ventanas inastillables. También se hacen lentes de contacto y lentes livianas. Esto era un uso original. Dentro de todas las grandes empresas, General Electric lo fabricaba bajo el nombre Lexan. El policarbonato es 200 veces más resistente que el vidrio al impacto, por eso suele utilizárselo reemplazar al vidrio. Habíamos dicho entonces que es la unión entre bifenol A y fosgeno. El fosgeno lo que hace es perder los dos átomos de cloro, ganar oxígeno y dar el grupo carbonato. El bifenol A finalmente
da este grupo, que es un grupo muy rígido, ¿sí? Fíjense los fenilos que tienen orientados a la cadena. Esto lo hace un material automáticamente muy rígido. Son grupos muy voluminosos. El policarbonato sufre una degradación natural en presencia de luz, en presencia de los rayos ultravioleta. Pasa de ser o de tener la unidad monomérica normal a tener una unidad monomérica como quebrada, ¿sí? Diferente. Esto produce un material de color amarillo y quebradizo. Por lo tanto, el policarbonato, si no le ponemos la carga correspondiente de anti-UV, dejándolo al exterior en contacto con la luz solar, se traduce en un material que prontamente va a quebrarse y no va a servir para el uso original. Vamos a un material también muy utilizado, esto en usos más específicos, como es la industria automotriz, el nylon. El nylon, puede haber diferentes tipos de nylon, ¿sí? Es la combinación en definitiva de uniones carbonadas con oxígeno, y entre las uniones carbonadas de tanto en tanto un nitrógeno que se repite n veces. De acuerdo a cómo sea el número n, será el nylon 6, el nylon 6,6, el nylon 6,3, el nylon 6,4 o el que fuera. Hay muchas cantidades de nylon. El que tiene las propiedades más interesantes para un uso en autopartismo, básicamente, en las fibras de nylon, en uso textil y demás, es el nylon 6 o el nylon 6,6. Luego vamos a pasar a lo que ya son termoplásticos, termorrígidos, perdón. Son en general unidades, dos unidades distintas que reaccionan químicamente y producen sistemas tridimensionales rígidos con uniones químicas tipo Poxipol. El Poxipol 2 siempre tiene una diamina y grupos epoxi. Los grupos epoxi son los grupos que están unidos en forma de anillo con un oxígeno. Grupos epoxi o grupos diamina, por tener dos grupos amina conectados con radicales genéricos, van a producir la unión entre ellos, que es tridimensional, uniones químicas que va a ser el compuesto, una vez que reacciona, muy rígido y no tiene retroceso. Por eso a ellos se los llama termorrígidos. La gran característica de los termorrígidos es que contienen dos partes, ¿sí? En este caso un epoxi y una diamina, que reaccionan entre sí. No son cadenas que presentan uniones secundarias o uniones puente de hidrógeno o uniones Van der Waals, sino que presentan toda una cadena de uniones covalentes. De ahí la rigidez y de ahí la imposibilidad de retratar estos productos. Estos productos, una vez que reaccionan y formamos la figura o la geometría, no se puede volver atrás, no pueden reutilizarse. El Poxipol 3 es algo parecido, ¿sí? Son en definitiva, dependiendo del grupo radical, ¿sí? Y el entrecruzamiento del polímero,
vamos viendo cómo se va haciendo una configuración realmente complicada, pero todo con uniones rígidas, covalentes. No presentan uniones secundarias, ni puente de hidrógeno ni Van der Waals, son todas uniones covalentes. Una vista de un epoxi 3D, por ejemplo, vemos que es un polímero realmente complicado. Veamos elastómeros, cuyo principal proceso es la vulcanización, o sea, el agregado de azufre con temperatura y presión para catalizar o realizar una unión química de puente de azufre. Veamos, por ejemplo, un termoplástico elastomérico, por ejemplo, el butadieno, ¿sí? En este caso, si el butadieno lo hacemos reaccionar con azufre, estas uniones, estas cadenas que originalmente eran un termoplástico elastomérico, al reaccionar con azufre se abren estos dobles enlaces covalentes y el azufre une las diferentes cadenas entre sí. Este proceso se llama proceso de entrecruzamiento de las moléculas. Es el proceso de vulcanización. El método básicamente es añadir azufre al elastómero y llevarlo a elevadas temperaturas. Bueno, acá vemos los diferentes cauchos sintéticos del polisopreno natural, ¿sí? Al estireno butadieno, que son polímeros, o el acrilonitrilo butadieno, que son copolímeros, el cloropreno, los polisiloxanos. Todos estos dan lugares a cauchos sintéticos. Acá algunas propiedades físicas. Básicamente la goma es uniones de azufre entre cadenas, pero ojo, siempre hablando de pequeñas adiciones de azufre a la masa del polímero de origen, pequeñas adiciones de azufre. Cuando nosotros aumentamos la cantidad de azufre, este producto cada vez hay más uniones químicas covalentes de azufre entre las cadenas y termina transformándose, en vez de una goma, en un termorrígido. Por eso los elastómeros o termoplásticos elastoméricos, y este es un concepto muy importante, de acuerdo a la cantidad de azufre que nosotros le añadimos en el proceso de vulcanización, puede conducirnos a obtener gomas o a obtener termorrígidos. Las fibras naturales son también polímeros, son también materiales poliméricos, ¿sí? En general son altamente resistentes. Acá vemos, por ejemplo, el gusano de seda, el tejido de una araña. Después están las fibras artificiales, son las creadas por el hombre, ¿sí? Por origen de procesos de destrucción. Las fibras es el termoplástico orientados, son fibras muy resistentes. Cuando se estira en la dirección de las fibras o cadenas, ¿sí? Esto es muy resistente. Ahora, si las fuerzas son transversales a las fibras, son menos resistentes o son poco resistentes. Bueno, otras fibras son el diacetato de celulosa. Esto es
fibra natural extraída de la pulpa de la madera, que después en la unidad de madera vamos a ver con más profundidad. También la celulosa es una fibra, es la fibra natural de todo el mundo vegetal. Las fibras acrílicas, ¿sí? La aramida, que contiene anillos aromáticos en su cadena, también con la aramida se hacen fibras. El silicio es todo un átomo muy particular. También forma variedad de polímeros naturales inorgánicos. Son los silicatos. Las siliconas devienen del silicio. Es un material muy blando, un polímero muy blando, que hoy por hoy se usa en las lentes de contacto, por ejemplo. En los silicatos, la diferencia entre silicato y siliconas, en las siliconas, 2 de los oxígenos del silicato han sido reemplazados por grupos hidrocarbonados, dando lugar a polímeros con la estructura que nosotros vemos en este contexto. ¿Dónde se usan las siliconas? En tapa de bujía de cable, manguera de calefacción, burlete de ventana, tubos para diálisis y transfusiones, catéteres e implantes. Y acá termina todo nuestro módulo de termoplástico. Lo esperamos en la próxima clase.